Esta es una historia terrible que me ocurrió mientras trabajaba de canguro. Un día, encontré a una persona en internet que decía que pagaría mucho dinero por una canguro, y como su casa no estaba lejos, decidí cuidar de su perro durante 3 días. Cuando llegué a su casa, había un cartel de cuidado con los perros en la puerta y el aire olía a comida podrida. Llamé a la puerta y oí la voz de un hombre desde dentro. Dijo, «La puerta está abierta, entra». Y entonces oí un ladrido. Los ladridos parecían los de un perro feroz. Me puse un poco nerviosa. Cuando abrí la puerta y entré, no veía a nadie en la casa. Dije, «¿Estás ahí?», y pude oír al perro jadeando en el salón. El sonido se acercaba cada vez más. Mientras buscaba al dueño, el perro apareció de la nada y grité sorprendido. Lo único es que, no era un perro, era una persona. Una persona que se arrastraba a 4 patas y se acercaba a mí como si fuera una mascota. Parecía ser un hombre de unos 30 años. Llevaba un collar de perro alrededor del cuello, también llevaba una tela parecida a la piel que le cubría todo el cuerpo y tenía una cola artificial sujeta a las nalgas. Me dijo, ¿eres tú quien va a cuidar de mí los próximos 3 días? Encantado de conocerte. Sacudió el trasero salvajemente y meneó la cola. Luego siguió caminando a 4 patas, ahora hacia la cocina, y dijo, la comida está aquí. Son carnes difíciles de encontrar. Abrió la puerta del frigorífico moviendo la mano como un perro mueve la pata. Dentro había un montón de grandes trozos de carne de color rojo intenso. Por alguna razón, se me puso la carne de gallina y di un paso atrás. Entonces corrió hacia mí, golpeó su cabeza contra mi pierna y gritó. ¿Vas a seguir ahí de brazos cruzados? Pégame en la cabeza. Patéame la cabeza. Estaba tan confundido y horrorizado que grité. Entonces empezó a lamerme la mano. Unos segundos después, un terrible hedor me llegó a la nariz e inmediatamente me sentí mareada y con náuseas. Lo empujé y empecé a correr hacia la puerta cuando empezó a ladrar. Su ladrido era sorprendentemente parecido al de un perro. Abrí la puerta de una patada y eché a correr. Mientras corría, cometí el error de mirar hacia atrás. Me perseguía a 4 patas a una velocidad increíble. Estaba tan conmocionada que sentí que me iba a desmayar. Grité como una loca pidiendo ayuda, ayuda. Hay un perro loco aquí. La gente sacó la cabeza por la ventana para mirar qué pasaba y, cuando vieron al hombre que corría hacia mí, se les abrieron los ojos. Antes de que me diera cuenta, el hombre del perro loco estaba delante de mí, empezó a jadear y levantó los labios para enseñar los dientes. Pude ver sus encías oscuras y sus dientes amarillos y grandes. Gruñó y se abalanzó sobre mí, mis piernas temblaban como locas. En ese momento, llegó corriendo un hombre con un bate de béisbol y le gritó al perro loco que se fuera. El perro loco lo vio y empezó a ladrar salvajemente. El tipo del perro loco fue a por el hombre y le mordió la pierna, y este, presa del pánico, golpeó al tipo del perro loco en la cabeza con el bate. Afortunadamente, eso le hizo salir corriendo, haciendo un ruido parecido al quejido de un perro. Toda la escena era increíble, y yo estaba tan conmocionado que apenas podía recuperar el aliento. El hombre tenía marcas de dientes y algo de sangre en la pierna, pero dijo que no era una herida grave y fue a su casa a vendársela. Le di las gracias muchas veces y me dijo, este no es el primer incidente como este. En el pasado, un joven fue a esa casa a trabajar como cuidador de mascotas y fue mordido por ese loco, dejándole 30 puntos de sutura en la pierna. Y ese loco ha estado en la cárcel una vez antes. Una vez que ese loco te muerda, no te soltará a menos que le pegues en la cabeza. Recuerda. Deberías golpearle en la cabeza con todas tus fuerzas. Después de aquello, nunca volví a trabajar como cuidador de perros. A veces me pregunto, ¿quién era aquel loco y qué hace ahora? Me llamo Humaira. Tengo 21 años. Soy un gran fan de su canal de YouTube.
Soy de Bangladesh y vivo en el distrito de Mymensingh. Quiero compartir una historia de terror que me ocurrió. Esta historia es de cuando tenía 10 años y vivía en Dhaka, la capital de Bangladesh. Entonces vivía en un apartamento con mis padres y mis 2 hermanos, tenía 2 habitaciones, un baño, una cocina y un balcón. El piso era un poco pequeño para el tamaño de mi familia, pero, debido a algunos problemas económicos, tuvimos que apañárnoslas. Un día, mi tío, que es hermano de mi madre, vino a visitarnos. Vino por la tarde y pasó un rato con nosotros. Charlamos y vimos la tele, pero era de noche y, sobre las 8, empecé a tener sueño. Tenía que levantarme a las 6:30 para ir al colegio. Yo era un poco vago y siempre me iba a dormir a las 8 de la tarde, así que, como de costumbre, me quedé viendo la tele y empecé a dormirme. Justo cuando me dormía, oí a mi madre decirle a mi tío que se quedara a pasar la noche en casa. No recuerdo exactamente la hora, pero era alrededor de medianoche cuando me desperté. Me había quedado dormido en la habitación de mis padres, pero mi madre no me despertó y me dejó dormir en esta habitación y ella dormía a mi lado. Mi padre, durmiendo, debía estar con mis hermanos en la otra habitación. Intentaba volver a dormirme pero no podía y no sabía por qué. Miré a mi alrededor y, como la puerta estaba abierta, desde el fondo del pasillo pude ver una alta figura de sombra. Había un largo pasillo entre la habitación en la que yo estaba y donde se encontraba, y la figura de sombra se asomaba por la esquina como si estuviera jugando conmigo. Estaba muerta de miedo pero no quería despertar a mi madre. ¿Cómo se suponía que se iba a quedar a dormir? Pensé que sería mi tío. No tenía sentido que estuviera despierto a medianoche mirando por el pasillo, pero pensé que era él porque era lo más lógico. Cuando decidí que era él, dejé de tener miedo y volví a dormirme, aunque la figura nunca dejó de mirarme por el pasillo. Todavía no entiendo por qué pensé que esa figura era mi tío, pero resultó que cuando me desperté esa mañana, me enteré de que en realidad mi tío no se había quedado a pasar la noche. Me llevé un susto de muerte. A día de hoy, sigo sin saber qué era lo que me miraba desde el pasillo aquella noche. Esto ocurrió hace 2 meses. Vivo en Myanmar, un país precioso. Fue otro día normal en la escuela. Normalmente, me levanto a las 5:30 y vuelvo a casa a las 13. Después de clase, estaba sola en casa. Después del colegio, me quedaba sola en casa. Era normal porque mi padre no solía quedarse en casa a menudo. Me aburría, así que invité a mi primo y a mi mejor amigo a casa para jugar y ver vídeos de Banzee. Unas horas más tarde, alguien llamó a la puerta. Lo primero que pensé es que era mi madre, pero normalmente ella tiene llave para entrar. Miré por la ventana y era un hombre adulto, parecía tener unos 40 años. Era alto y llevaba el pelo revuelto. Le ignoré y no abrí la puerta. Más tarde, salí estúpidamente de casa porque quería unos bocadillos de la tienda. Y claro, el hombre estaba allí con una navaja, como si fuera a atacarme. Como había ladrillos cerca de mí, le lancé uno y, de alguna manera, le dio en la cabeza y le hizo caer al suelo. A mi lado había una furgoneta que parecía suya y, cuando miré dentro, había una chica de 16 años atada. Yo tenía 12 en ese momento, así que esto me dio mucho miedo. La desaté y llamé rápidamente a la policía. Cuando llegaron, unos instantes después, le capturaron. La chica me dijo que también iba a por unos bocadillos. Fue tan extraño porque tuvo tan mala suerte de que la pillaran, y luego suerte de que yo la encontrara por casualidad. Mi amigo y mi primo aún no saben nada de esto porque estaban ocupados jugando Fortnite y se quedaron en la casa. No puedo evitar preguntarme qué nos habría pasado a esa chica y a mí si esos ladrillos no hubieran estado allí. Esta es la primera cosa espeluznante que me ha pasado. O mejor dicho, la primera vez que vi algo realmente espeluznante. Tenía 12 años cuando ocurrió. Los lunes salíamos a las 5 de la tarde. Lo odiaba mucho porque era muy tarde y, además, me tocaba limpiar la clase junto con otros niños. Así que por eso puedes esperar que todavía esté en la escuela a las 5:30 de la tarde.
Una breve descripción de nuestra escuela: fui a una escuela católica privada, y junto al patio de nuestra escuela había una verja. Y detrás de ella estaba lo que llamaban la residencia donde se alojaban las monjas y los curas. Era vieja y oxidada, con paredes de hormigón gris. A la gente le encantaba hacer rumores sobre él, diciendo que, como es muy viejo, algunas monjas han muerto allí dentro. Nuestra clase estaba situada en el tercer piso. Los pasillos eran como terrazas, así que cuando mirabas hacia abajo, podías tener una vista de la escuela. Sin embargo, frente a nuestra habitación se veía la casa donde se alojaban las monjas y los curas. Nunca le di importancia, pero eso cambió con el tiempo. Una tarde, ya estaba bastante oscuro, eran casi las 6 de la tarde en aquel momento, si no recuerdo mal. Mientras los demás niños limpiaban dentro de la habitación, yo salí a los pasillos para limpiar nuestra ventana. Me tomé un descanso y me volví, allí vi la casa. Quise descansar y me apoyé en la terraza de nuestros pasillos, mirando el cielo que ya estaba oscuro. Cuando desvié la mirada, volví a mirar hacia la casa, y allí vi algo justo delante de la casa, una figura, algo o alguien cubierto con una tela blanca. Realmente no se podía ver nada más allá de su forma y color, que a mí me parecía un humano, solo que cubierto con una manta blanca. Fruncí el ceño y pensé que era un poco raro. Oí que se abría la puerta de nuestra clase y me giré para ver a mi amiga, a la que llamaremos Carrie. Carrie, mira, le grité susurrando y señalé hacia abajo, donde vi la extraña figura. Miré rápidamente hacia atrás, pero ya no estaba. Fue entonces cuando sentí escalofríos. No me asusté hasta que desapareció. Me quedé atónita y el corazón se me aceleró. Estaba ahí, donde se había metido. ¿Qué pasa?, me preguntó, y salí de mis pensamientos. No recuerdo si le dije que había visto algo o si simplemente me encogí de hombros, porque lo único que recuerdo es el miedo que sentí. Pero de camino a casa, estaba muy asustada y confusa. ¿Qué era esa cosa? ¿Era una alucinación mía? ¿Cómo desapareció tan rápido? A la semana siguiente, cuando volvió a ser lunes y me asignaron como una de las limpiadoras, miré hacia donde había visto aquella cosa, y no había nada. Hasta que miré hacia la ventana y lo volví a ver, ni cara, ni nada. Solo una figura cubierta con una manta blanca. No quería volver a señalárselo a mi amiga, así que me callé y volví corriendo al aula. Los ruidos que hacían mis amigos mientras limpiaban me tranquilizaron de alguna manera. A día de hoy, sigo sin saber qué es esa cosa, pero cada vez que recuerdo los rumores sobre la casa, mi cerebro no puede evitar pensar que podría ser una de las monjas muertas. Vivo en Filipinas y, cuando empezó esta historia, eran las 4:30 de la tarde, más o menos, del 30 de diciembre, y mi padre había ido a comprar algo al pueblo de al lado. En ese pueblo hay muchos ingredientes frescos en el mercado, tan frescos como se puede conseguir. Iba a por algo que necesitábamos para los preparativos de Año Nuevo. Cuando mi padre se despidió de nosotros, mi hermana Mika suspiró y parecía preocupada por él. Yo estaba confuso porque ella siempre quería ir a todas partes con mi padre. No le di mucha importancia, así que nos despedimos con la mano y volvimos a lo que estábamos haciendo. Hacia las 5, oscurecía rápidamente, no había puesta de sol. Pasó de la luz a la oscuridad total muy rápidamente. Empezaba a preocuparme que aún no hubiera vuelto. Verás, mi madre no estaba en casa porque trabaja en el extranjero, y yo era la responsable de cuidar de mi hermana cuando mi padre se iba al pueblo de al lado. Estaba bailando en nuestro salón, sin ningún motivo en particular, solo bailaba por aburrimiento. Cuando, de repente, mi hermana Mika vino corriendo hacia mí con cara de preocupación. Dijo algo que incluso ahora me da escalofríos. Mi hermana dijo: Ate, papá tiene la boca tapada con esparadrapo y las manos atadas a la espalda, y empezó a explicármelo mientras representaba cómo lo había visto. Me quedé de piedra. Apagué el altavoz, cogí el teléfono y miré los mensajes para ver si mi padre había llamado y dejado un mensaje. Pero no había nada.
Me entró el pánico y me puse en contacto con mi madre y mi novio de entonces para contarles lo que acababa de decir mi hermana. Tras varios minutos de espera, oí la moto de mi padre en la entrada. Salí corriendo a abrazarle y casi lloro al verle ileso, pero en realidad ese no es el final de esta historia. Cuando estábamos comiendo, mi padre me explicó por qué había llegado tarde. Dijo que, mientras conducía, vio de repente una gran multitud en la carretera. Por supuesto, se puso nervioso y trató de averiguar qué estaba pasando. Finalmente, se enteró de que había 2 personas muertas en la carretera. Lo que era peor, dijo que tenían las manos atadas y cinta adhesiva en la boca y que ambos habían recibido un disparo en la nuca. Yo estaba en estado de shock y acabé explicándole lo que me había dicho mi hermana. Él se lo tomó a broma, pero yo no. Quiero decir, ¿cómo podía saber mi hermana de 3 años esas cosas, como que te ataran y te taparan la boca? Tal vez por las películas o la televisión. Es que no lo creo, odia ver la tele. Me llamo Kimberly. Tengo 19 años. Tengo la piel morena clara, los ojos marrones y el pelo negro hasta los hombros. Quiero compartir mi historia personal de miedo que me ocurrió hace 2 años. Era viernes y acababa de llegar del colegio. Saludé a mi madre cuando se iba a trabajar y me dijo que no la esperara levantada porque llegaría tarde. Mi padre nos abandonó cuando yo era un bebé y, desde entonces, solo quedamos mi madre y yo. Le dije que de acuerdo y se fue. Subí las escaleras, me puse ropa cómoda y volví a bajar a la cocina, donde empecé a preparar la cena para mí y para que ella se la comiera cuando volviera del trabajo. Después de cocinar, hice algunas tareas, me duché, cené y comprobé que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Cuando terminé de limpiar, me fui al salón con el ordenador porque quería ponerme al día con algunos de los programas que me había perdido últimamente. Cuando llevaba unas 3 horas viendo el programa, oí que abrían y cerraban la puerta principal. Pensé que era mi madre, así que no le presté atención y volví a ver mi programa. Llevaba los auriculares puestos, así que no podía oír a mi madre hablándome. Normalmente, ella tendría que acercarse a mí, y fue entonces cuando sentí que alguien se inclinaba sobre el sofá en el que estaba sentada. Cuando levanté lentamente la cabeza, vi a mi madre mirándome con los ojos anormalmente abiertos y mirándome intensamente. Le pregunté qué le pasaba, pero no respondió. Mientras la miraba, sentí que había algo raro en ella. No podía decirlo con exactitud, pero no me gustaba. Cuando la miré de cerca, vi que no llevaba la bata de enfermera. Supuse que probablemente había subido a cambiarse antes de que yo pudiera verla. Después de unos 30 segundos mirándome fijamente, levantó lentamente la vista hacia el techo, volvió a mirarme y me besó en la frente. Tenía los labios tan fríos que parecía que se hubiera puesto hielo en los labios y se lo hubiera dejado hasta que se congelaron. Luego entró en la cocina y no pude verla desde donde estaba sentado. No le di importancia y volví a ver mi programa. Entonces me di cuenta de que me había dicho que llegaría tarde a casa y que no la esperara despierta. También recordé que ella no es una persona que se me acerque así y me bese en la frente. Nunca lo había hecho desde que yo era un bebé, que yo recuerde. Me quedé helado durante 1 minuto, luego cogí despacio el teléfono y la llamé, con la esperanza de oírlo sonar en alguna parte de la casa. Cogió el teléfono y me preguntó qué me pasaba. Le pregunté si estaba en casa, pero me dijo que no y me preguntó si estaba bien. Le dije que había alguien en casa, no le dije que la había visto a ella o a algo que se hacía pasar por ella, pero me dijo que corriera a casa de la vecina de al lado mientras llamaba a la policía. Colgó para llamarles y yo me levanté y eché a correr. Cuando estaba en la puerta principal para salir, miré hacia el pasillo. Era ella en la oscuridad, estaba allí de pie. Corrí hacia nuestra vecina y llamé a la puerta, me abrió y me dejó entrar. Le dije que había alguien en nuestra casa. Después de unos 5 minutos esperando a la policía, les oí llegar. Estaba fuera con mi vecino mientras veíamos a los policías entrar en mi casa. Unos 10 minutos después, un policía se me acercó diciendo que no habían encontrado nada ni rastro de nadie intentando entrar en la casa. Esperé en casa de mi vecina hasta tarde, cuando mi madre llegó a casa. Han pasado 2 años desde que me ocurrió este traumatizante suceso.
Nos mudamos de allí hace un año y nunca le dije a nadie, ni siquiera a mi madre, que había visto a su doble. Ahora tengo 17 años, pero cuando ocurrió este incidente tenía 15 años. Era un día soleado cuando mi familia y yo decidimos ir a casa de mi tía a pasar el rato con la familia. Yo estaba muy emocionada porque me encantaba la casa de mi tía y me encantaba pasar tiempo con mi prima. Cuando llegamos, mi primo y yo planeamos una fiesta de pijamas. Así que fuimos a la tienda cercana y compramos algo para picar. Pero cuando volvíamos, un hombre nos llamó. Cuando miramos hacia atrás, vimos a un hombre muy guapo con un paquete de patatas fritas que se nos habían caído por error. Fui a cogerle el paquete de patatas y nos dedicó una sonrisa sincera. No pensé mucho en ello después. Cuando volvimos, ya era de noche y estábamos eligiendo películas para ver. Siempre se estaba a gusto en casa de mi tía porque dejaba entrar el aire fresco por la puerta. La entrada principal tiene 2 puertas y un espacio entre ellas. La primera puerta está hecha de barrotes de hierro por los que puede pasar el aire, y la segunda es una puerta de madera normal, unos metros detrás de la puerta de hierro. Mi tía siempre deja la puerta de madera abierta para que pase el aire, pero la de hierro la mantiene cerrada por seguridad. Cuando por fin empezamos a ver una película, oímos un suave ruido procedente del pasillo entre las puertas principales. Me invadió una sensación inquietante e inmediatamente le pregunté a mi prima si había cerrado con llave la puerta de hierro o no. Me dijo que no se acordaba, así que se levantó y fue a comprobarlo. Pasó un minuto, pero no oí nada, así que me levanté para ver cómo estaba y se me heló el cuerpo. Un hombre había entrado en la casa y mi prima estaba inconsciente en el suelo. El hombre llevaba una máscara y empezó a perseguirme. Corrí y empecé a gritar para alarmar a todo el mundo de que había un intruso en casa. El hombre fue más rápido, pero conseguí correr a la cocina y cerrar la puerta tras de mí. Mi madre y mi tía también estaban allí. Tenían miedo y nuestros teléfonos móviles estaban guardados en otra habitación. El hombre seguía golpeando la puerta y, cuando ésta no se movió, le oí alejarse. No podía dejar solo a mi primo, así que reuní todo el valor que me quedaba, cogí un plato de los estantes de la cocina, abrí la puerta y corrí hacia el hombre. Cuando miró hacia atrás, le estampé el plato en la cabeza y empezó a brotarle sangre. Rápidamente cogí mi teléfono, llamé al 911 y fui a ver cómo estaba mi prima. Le eché agua en la cara y se despertó. Afortunadamente, no le pasó nada grave. La policía no tardó en llegar y detuvo al hombre. Cuando le quitaron la máscara, me sorprendió ver que era el hombre que nos ayudó cuando fuimos a la tienda. La policía confirmó que nos seguía y se escondió hasta que entramos en la casa. Era un secuestrador que raptaba a chicas jóvenes y las vendía por dinero. Me alegro de que no nos pasara nada malo. Aquella noche me di cuenta de que no hay que fiarse de un desconocido solo porque sea un poco amable contigo. Este incidente sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. A veces me pregunto si lo viví de verdad o si fue algo que imaginé. Hace unos 25 años, hice un viaje solo en mi coche. Se preguntarán por qué viajé solo, pero en aquella época no tenía a nadie con quien viajar. El destino de mi viaje estaba en el sur de mi país, bastante lejos de mi casa, así que fue un viaje largo. Salí por la mañana y llegué a mi destino por la tarde. Era un pueblo muy pequeño. El sol se había puesto, así que el pueblo estaba completamente oscuro, y no había ni una sola persona a la vista. Conduje despacio y busqué un motel cercano. Mientras conducía, vi un pequeño puente delante de mí y a un hombre sentado en una silla junto al puente. Cuando de repente me fijé en el hombre en la oscuridad, me sobresalté y paré el coche. Cuando bajé la ventanilla y pregunté qué pasaba, el hombre se acercó, me miró de arriba abajo y me dijo, no cruces este puente. Entonces le pregunté, ¿por qué?, con voz un poco molesta, preguntándome si era un bicho raro. Entonces el hombre me dijo, no pases por este puente. Solo las personas designadas pueden cruzarlo. Me sentía agotado tras el largo viaje y grité,
¿quién decide eso? Entonces el hombre murmuró algo, pero no pude oírle. Estaba preocupado. ¿Qué debía hacer? Pensé frenéticamente. Si no cruzo este puente, dar la vuelta me llevaría 20 minutos más, pero estaba cansado y no quería seguir conduciendo. Así que le grité, lo siento, pero tengo que irme. El hombre se me quedó mirando unos segundos, luego volvió a su silla y se sentó. Al final me limité a cruzar el puente y el hombre siguió observándome con expresión extraña. Mientras cruzaba el puente, oí un ruido fuerte y repentino. Sonó como si algo enorme hubiera caído sobre el coche y sentí que éste temblaba. Me sobresalté y pisé el freno. Miré lentamente hacia la parte superior del coche a través de la ventanilla, temblando. No veía nada. Tenía tanto miedo de salir que me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Miré por el retrovisor y el hombre que había estado sentado allí seguía mirándome. ¿Pero qué? Me preguntaba qué hacer, y de repente, por el rabillo del ojo, vi algo que bajaba lentamente de la parte superior del coche. Era una mano enorme, una enorme mano amarilla. Golpeó la ventana. Grité de la sorpresa. Entonces la mano bajó lentamente más e intentó abrir la puerta del coche. Rápidamente pulsé el botón para bloquear la puerta. Afortunadamente, la cerré a tiempo y la puerta no se abrió. Vi aquel brazo increíblemente enorme justo delante de mí y una sombra enorme cubría todo el coche. Definitivamente era una cosa increíblemente enorme. Sin embargo, no pude ver cómo era. Solo vi su brazo. Sin embargo, el brazo era tan grande que casi cubría toda la ventana. No podía saber qué intentaba hacer, se movía silenciosamente, intentando abrir la puerta. Todo mi cuerpo temblaba como loco. Aunque había cerrado todas las ventanillas, un terrible hedor empezó a llenar el coche. Por alguna razón, sentí como si hubiera una niebla nebulosa delante de mis ojos. Empecé a sentir que no podía recuperar el aliento y mi visión se estaba volviendo borrosa y confusa. Sentí el miedo a la muerte y tuve la premonición de que moriría si no salía rápidamente del puente. Pisé a fondo el acelerador. El coche salió disparado hacia adelante como una bala y entonces la cosa de arriba empezó a golpear la ventanilla. Entonces la ventanilla se rompió con un fuerte ruido. Pisé con más fuerza el acelerador y, afortunadamente, el puente no era largo, así que pronto estuve fuera del puente. Cuando crucé el puente y llegué a terreno llano, el brazo gigante desapareció, y la sombra que cubría el coche también desapareció. Miré por el retrovisor y vi vagamente una enorme criatura amarilla que se arrastraba por debajo del puente. Era enorme, pero no pude ver exactamente qué aspecto tenía. Paré el coche un momento y me bajé. Me temblaban las piernas y no podía respirar bien, así que acabé desplomándome en el suelo por un momento. Por suerte, encontré un motel y pregunté al personal por el puente. Pero me dijo que no sabía nada. Sin embargo, vi que le caía sudor por la frente, a pesar de que era un día fresco de otoño. ¿Sabía algo? No pude encontrar una respuesta. Volví a casa a la mañana siguiente. Por supuesto, volví por otra ruta, no por el puente. Han pasado unos 25 años desde aquel incidente. Incluso ahora, no entiendo lo que vi entonces. ¿Estaba alucinando? Pero recuerdo que la ventanilla de mi coche se rompió de verdad, así que eso significa que ocurrió de verdad. Pero aún tengo más preguntas que no puedo responder. ¿Por qué estaba ese hombre sentado junto al puente y por qué me dijo eso? ¿Quién era? ¿Sabía algo? Y la pregunta más aterradora es, ¿y si? Si la puerta de mi coche se hubiera abierto, o si no hubiera salido del puente en ese momento, ¿qué me habría pasado? Soy un hombre de unos 20 años. Hace un tiempo me ocurrió algo increíble, y no ha parado. Hace 3 meses, publiqué algo muy enfadado en esta comunidad. En aquel momento, estaba fracasando en todo lo que hacía. Me estaba quedando sin dinero y mi novia acababa de dejarme.
Así que me enfadé con el mundo y maldije al mismísimo cielo. Pero, ¿por qué? Alguien leyó mi post y me envió un mensaje. Dijo que me ayudaría y me daría algo de dinero. Al principio pensé que era un estafador, así que le di mi número de cuenta bancaria y le dije que le mataría si no me pagaba. Pero me ingresó $1.800. Me sorprendió tanto que al final acepté reunirme con él. Pero entonces no me di cuenta de que era una tentación de Satanás. Me presenté en la dirección que me dio. Era un edificio en medio de una ciudad, y entré en la habitación 632, donde debía encontrarme con él. Dentro había un gran espacio abierto, y en el centro había una fuente artificial con una especie de líquido rojo que fluía por ella. No podía ver con claridad, pero me pareció que estaba llena de humo rojo. Al cabo de un rato, un hombre entró en la habitación con expresión enfadada. No fue hasta que le oí reír cuando me di cuenta de que en realidad estaba sonriendo. Parecía como si estuviera forzando la sonrisa. Dijo que se llamaba Melosual y le ofreció la mano. Su mano era de color marrón rojizo y parecía de cuero, no de piel humana. Me sorprendió verle la cara de cerca. Sus ojos parecían joyas rojas, pero estaban tan agrietados que parecía que iban a romperse en cualquier momento. Su nariz era larga y parecía un arpón, y en el surco nasolabial y la mandíbula le sobresalían dientes como cuernos. Preguntaste por qué la vida es tan dolorosa, y te he llamado aquí para darte la respuesta. Es porque demonios como yo están manipulando tu vida entre bastidores para hacerte desgraciado. Obtenemos un tremendo placer atormentando a la gente, así que trabajamos como locos para escuchar los gritos de un individuo más. Vale, ¿de verdad creías que llevando una máscara con una nariz tan fea y hablando así me ibas a engañar? Tiré de su nariz, que inmediatamente me cortó la mano. Ah, ¿qué es esto? ¿Es una nariz de verdad? Llevaba una taza en una mano que parecía hecha de piel humana, cogió un poco de líquido rojo de la fuente y me la dio. He visto el talento maligno que hay en ti. Odiabas al mundo. Odiaste a Dios. Ese es el espíritu que necesitamos. Satanás quiere utilizar a gente como tú como parte de su ejército. Si te conviertes en siervo de Satán, te darás cuenta de lo verdaderamente aburrida que ha sido la vida humana hasta ahora. El líquido del vaso que me entregó desprendía un aroma asombrosamente dulce. Tomé un sorbo y era tan dulce como 1000 latas de cola recorriendo todo mi cuerpo. Estaba tan aturdido por el éxtasis abrumador que dejé caer el vaso al suelo. Todo el mundo corre a la fuente y la lamé como un perro tras un solo trago, pero tú estás tranquilo. De repente gritó en un idioma desconocido y entró una hermosa mujer. Tenía la piel húmeda como el agua y los labios rojos y brillantes como rubíes. Era tan increíblemente hermosa que maldije sin darme cuenta. Se acercó y me tocó la mejilla, y me tembló la barbilla. Si esto es parte del trato, me convertiré en siervo de Satán inmediatamente. ¡Qué esclavo tan feliz, ¿verdad? Me di una bofetada para intentar volver en mí. Pero soy un espíritu libre. No quiero ser un esclavo. Ja. ¿Nunca has disfrutado de la verdadera libertad en tu vida? ¿Alguna vez has explotado a alguien hasta saciarte? ¿O has acosado a alguien hasta saciarte? Sé muy bien que has llevado una vida aburrida toda tu existencia. En cuanto terminó de hablar, empezó a vomitar de repente. De alguna manera, le salían fajos de billetes por la boca. Yo estaba sorprendido, pero los fajos de billetes seguían saliendo y amontonándose. Satanás dijo esto: lo más grande del mundo es el placer. ¡Qué hermosas palabras son! Se secó las lágrimas con un billete. Luego puso el dinero en una bolsa y me la dio. Entrega tu alma a Satán y el mundo será tuyo. Sin decir una palabra, cogí la bolsa del dinero y me fui. Las calles seguían llenas de gente correteando. No sabían nada. Sentí náuseas. Fui al banco para averiguar si el dinero era real o falso. Me acerqué al mostrador y les entregué un fajo de billetes.
El banquero miró atentamente los billetes. Este dinero es del duque Astaroth. ¿Quiere que se lo ingrese en su cuenta o que se lo cambie por dinero nuevo? Me di cuenta de que el billete tenía la cara de un demonio. ¿Es la cara de Astaroth? Después de salir del banco, volví a casa. Había otro mensaje del hombre extraño. Era sobre crear un contrato de alma. Después de pensarlo unos días, no podía olvidar a aquella hermosa mujer. Así que volví al edificio de antes. Me recibió con los brazos abiertos. Cuando se acercó para abrazarme, retrocedí un paso conmocionada porque todo su cuerpo ardía. Se rió. ¿Estás listo para incendiar el mundo? ¿Qué pasa si hago un contrato con Satanás? Entonces te conviertes en un demonio de bajo nivel. Tu primera misión será hacer sufrir a las 4 personas que te rodean, incluidos tus amigos y familiares. Hazles derramar lágrimas de sangre y rechinar los dientes de odio. Luego aumenta gradualmente ese número. Así es como se asciende en el escalafón. Hasta ahora, he hundido a 137 personas en un mar de desesperación y a 82 en un torbellino de ira. Por eso vivo en un ático de primera clase. Lo siento, pero no me interesan esas cosas horribles. Soy amable por naturaleza. Me di la vuelta e intenté marcharme. Entonces, de repente, volvió a gritar en aquella lengua desconocida con voz airada. Innumerables serpientes transparentes salieron de su boca y se dirigieron hacia mí. Las serpientes treparon por mi cuerpo y empezaron a morderme por todas partes, y sentí el dolor de ser mordido por docenas de dientes. Cuando sentí que la sangre se escurría de mi cuerpo, vi que los cuerpos transparentes de las serpientes se llenaban de sangre roja. Salí corriendo, retorciéndome de dolor. Salí corriendo del edificio y caí al suelo. La gente que pasaba se acercó a preguntarme si estaba bien y, antes de que me diera cuenta, todas las serpientes habían desaparecido. Me llevaron en ambulancia y el médico me preguntó por qué tenía decenas de mordeduras en el cuerpo, pero no supe responder. Desde aquel día, oía las voces de innumerables personas gritando en mi cabeza. Te haré experimentar el mayor dolor. Y empezaron a ocurrirme cosas extrañas todos los días. Sentía un dolor tremendo, como si lanzas calientes me atravesaran el cuerpo. Pero todas las pruebas del hospital no mostraron ninguna anomalía. Un pastor que pasaba por la calle me vio y me golpeó con una cruz como si quisiera matarme. Mis amigos estaban angustiados, decían que no dejaban de oír en su cabeza las palabras quiero matarte cada vez que se encontraban conmigo. Estaba claro que pasaba algo, pero nadie me creía. Ni la policía. Ni mi familia. A nadie. Si alguien sabe cómo puedo escapar, por favor hágamelo saber. Ante todo, me gustaría declarar que soy rumano y que la siguiente historia es lo más verídica posible. Ocurrió hace unos años, cuando estaba en la universidad en una ciudad bastante pequeña. Alquilaba un bonito apartamento con mi primo, que era 2 años más joven que yo. Íbamos a la misma universidad. Un día, después de terminar las clases, él y yo caminábamos tranquilamente hacia casa, que estaba a 800 metros. Habíamos tenido un día largo y estábamos agotados. Me gustaría señalar que eran alrededor de las 3 de la tarde en ese momento. Todo iba bien, hasta que estuvimos a unos 100 metros de nuestro apartamento. Estábamos hablando de los exámenes de mañana y de otros temas, cuando nos dimos cuenta de que un tipo nos miraba sospechosamente cerca del parque. Le dije a mi prima que lo ignorara, que siguiera adelante. Intentaba mantener la calma, para no mostrar miedo ni pánico, en paralelo a nuestro apartamento, y llegué dando tumbos, mirando hacia la verja. Para ser honesto, yo estaba un poco reticente acerca de él y sus intenciones, pero me acerqué a la verja y le dirigí una mirada desagradable. El tipo no se movió de allí y no pareció molestarse por mí. El único gesto esbozado por el loco fue una sonrisa sádica. Lo ignoré y entré con mi primo. El viernes no teníamos trabajo, así que nos relajamos. Pedimos pizza y vimos un partido de fútbol. Eran las 17:30 y decidí salir a correr.
Mi primo se quedó en el apartamento, hablando por teléfono con un amigo. Salí al patio y, a pocos pasos de la puerta, oí ruidos detrás de mí. Pensé que era un perro o algo así, pero decidí darme la vuelta para ver qué era. Sorpresa. Seguía siendo el mismo hombre extraño. Furioso, me volví hacia él y le pregunté por qué me seguía. No dijo nada, me dio la espalda y se marchó. Confundido, seguí corriendo e inventé todo tipo de teorías. ¿Y si era un ladrón? ¿Y si era un delincuente? ¿Y si necesitaba ayuda? Me detuve y me calmé un poco, tratando de ignorar aquellos pensamientos intrusivos. En la calle reinaba un silencio sepulcral, hasta que sonó mi teléfono. Era mi primo. Contesté y le pregunté por qué me llamaba. Le temblaba la voz. Dijo que había oído a alguien llamar a la puerta y que, cuando se asomó por la puerta trasera, era el mismo loco. Le dije que iría en cuanto pudiera y que se escondiera. 5 minutos después, llegué a la puerta y vi al hombre. Tenía una especie de martillo en la mano. Cogí el ladrillo que tenía en la mano y corrí hacia él. Le grité y le tiré el ladrillo por encima de los pies. Emitió un sonido de dolor y empezó a acercarse a mí. Estaba nervioso, pero no dejé que mis emociones se manifestaran y me hicieran vulnerable, así que cargué contra él y le di una fuerte patada en la espinilla. Soltó el martillo y cayó al suelo. Mi primo salió y me dijo que entrara, porque tenía algo importante que decirme. Faltaban las llaves de la puerta. Justo antes de que llegara la policía, comprobé los bolsillos del desconocido. No los llevaba encima. La policía nos dijo que el tipo era un ladrón que había robado en 4 casas del barrio. Buscamos con ellos las llaves y no las encontramos. Cambié las cerraduras y, francamente, no quiero volver a pasar por eso.